Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos, aquí reunidos en Oaxaca, República Mexicana. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos alrededor del tema oídos que solo oyen la voz de Dios. Quiero leer en San Juan, capítulo 10, versos 14 en adelante, donde nos dice, capítulo 10, verso 14 al 16 de San Juan, dice, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Amén. Nuestro tema es oídos que solo oyen la voz de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, Dios le dijo a Moisés y Moisés le dijo al pueblo que todos escucharan la voz del ángel. Dice, he aquí, capítulo 23, verso 20 al 23 del Éxodo, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo y del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Aquí en este pasaje, Dios le dice a Moisés y Moisés le dice al pueblo hebreo que él envía a su ángel y que escuchen la voz de su ángel. ¿Y por qué Dios le dice que escuchen la voz de su ángel? Porque el ángel de Jehová es el mismo Dios manifestado en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. El mismo Dios en su cuerpo teofánico hablándole al pueblo hebreo. Es la voz de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estando manifestado, revelado en su cuerpo teofánico, hablándole al pueblo hebreo y guiando al pueblo hebreo hacia la tierra prometida. Él fue el que los libertó de la esclavitud en Egipto, el que los llevó por el desierto y los introdujo a la tierra prometida. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que está dentro de su cuerpo teofánico, llamado el ángel del pacto, ha colocado su nombre en su cuerpo teofánico. Por eso dice, oye su voz, no le seas rebelde, porque mi nombre está en él. Y ahora, ven ustedes cómo al escuchar la voz del ángel, se está escuchando la voz de Dios, porque Dios está en su ángel, pues su ángel es su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, y también llamado el verbo de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahora vean ustedes, el verbo que era con Dios y era Dios es nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cuerpo teofánico de Dios,
ese hombre de la sexta dimensión, que era con Dios y era Dios, porque Dios estaba dentro de ese cuerpo teofánico, llamado el ángel de Jehová. Dios en la forma de un ángel, apareciéndole al pueblo hebreo y guiando al pueblo hebreo. Le apareció a diferentes profetas del Antiguo Testamento como Moisés, y también le había aparecido a Jacob, le había aparecido también a Abraham, y a otros profetas también como a Noé y también como a Adán. Ahora podemos ver que Dios en su cuerpo teofánico es llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. Él es el Melquisedec que le apareció a Abraham y bendijo a Abraham. Él es el Elohim que le apareció a Abraham y comió con Abraham. Y juntamente los dos arcángeles Gabriel y Miguel estuvieron también allí presentes comiendo con Elohim en esa cena o comida que le preparó Abraham a Elohim el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y ahora podemos ver el por qué Dios dijo a Moisés, para que Moisés le dijera al pueblo hebreo que escucharan la voz del ángel de Jehová. Es que el ángel de Jehová es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en su cuerpo teofánico. Vean aquí en el Éxodo capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran división, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahora vean cómo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, le aparece a Moisés en esa columna de fuego llamado el Logos, el verbo, el Logos que salió de Dios. Y ahora este ángel es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es Dios en una teofanía. Es Dios apareciendo en su cuerpo teofánico. Y ahora aparece en forma de luz, pero en muchas ocasiones apareció en la forma de un hombre, de un ángel de la sexta dimensión. Y puede dejarse ver en la forma de luz o en la forma de un hombre. Así Dios en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión llamó a Moisés
para la liberación del pueblo hebreo, pero tenía que tener un cuerpo de carne de esta dimensión, a través del cual manifestarse y hablarle al pueblo y llevar a cabo la liberación del pueblo. Y ese cuerpo fue el cuerpo de Moisés. Dios usó el cuerpo de Moisés para, por medio de Moisés, hablarle al pueblo hebreo y establecerlo en los mandamientos divinos. Ahora vean cómo la palabra de Dios del ángel del pacto era dada al profeta Moisés, y Moisés le hablaba y comunicaba al pueblo lo que Dios iba a hacer. Porque Moisés debería ser como un transmisor que transmitía lo que Dios hablaba desde su dimensión divina. Ahora Moisés transmitía a esta dimensión terrenal todo lo que Dios hablaba. Porque la revelación siempre viene a un profeta. Y Moisés, siendo un profeta, un hombre con las dos conciencias juntas, podía oír a Dios en la dimensión de Dios y luego comunicarle a los seres humanos en esta dimensión terrenal lo que Dios estaba diciéndole a él. Y solamente por medio de esa manifestación de Dios a través de Moisés era que Dios iba a obrar. Por eso es que vemos a Moisés como el hombre principal del pueblo hebreo en este primer éxodo, y luego de Moisés continuó Josué. Ahora ven ustedes por qué Moisés vino a ser un gran líder. Es porque era un profeta dispensacional con las dos conciencias juntas y fue el instrumento de Dios para el éxodo de esa quinta dispensación. Un profeta dispensacional es la clase de profeta más grande que Dios envía a la raza humana. Y solamente tiene 7 profetas para 7 dispensaciones, y ya envió 6, y solamente resta uno, el de la séptima dispensación, el séptimo profeta dispensacional. Así como Dios tiene para las edades de la iglesia hebrea bajo la ley, tiene 7 edades y 7 mensajeros. El último de ellos, el mensajero de la séptima edad hebrea, fue Juan el Bautista, precursor de la primera venida de Cristo. Y para la iglesia gentil, Cristo ha tenido para las 7 etapas o edades, y para la dispensación de la gracia ha tenido 7 mensajeros para las 7 edades. Ninguno de ellos es un mensajero dispensacional, son mensajeros de edades, y a ellos viene la revelación de Cristo para la edad en que son enviados, y por medio de ellos Cristo se revela y le habla a su pueblo, y llama y junta a sus escogidos de cada edad. Habla Dios, el ángel del pacto, por medio de cada uno de sus mensajeros, y los que son de Dios y tienen oídos para oír la voz de Dios, oyen la voz de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice el libro del Apocalipsis, cuando se dirige el mensaje para cada edad, el cual es dado al mensajero, y el mensajero luego le habla la palabra divina al pueblo. Vean ustedes, en el capítulo 12, verso 7 del Apocalipsis dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora podemos ver aquí que siempre es dicho: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí viene la promesa de una bendición grande para el vencedor. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cristo es el árbol de la vida, y Cristo ha estado en medio de su iglesia de edad en edad. Y las personas que han recibido a Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo, han comido del árbol de la vida, que es Cristo. Cristo dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y también dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Y dijo: el que come de este pan vivirá eternamente. Y ahora miren ustedes cómo cada persona que tiene oído para oír la voz de Dios, oye la voz de Dios y come
del árbol de la vida de Cristo, recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en su sangre y recibiendo su Espíritu Santo y así recibiendo vida eterna. Come de Cristo en su primera venida. Cree, porque comer es creer. Y ahora, vean ustedes, cree en la primera venida de Cristo como nuestro Salvador. Cree en la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario y lavando nuestros pecados con su sangre preciosa. Y se efectúa en nosotros el milagro. Se hace efectivo en nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y luego, vean ustedes, recibimos el Espíritu Santo y obtenemos el nuevo nacimiento. Y obtenemos la bendición de nacer en el reino de Dios, o reino de los cielos. Y así venimos a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Nacemos en la iglesia del Señor Jesucristo. Ninguna persona puede decir que ha recibido el perdón de sus pecados y ha recibido el Espíritu Santo porque estuvo por algún lugar y estuvo leyendo cualquier otro libro o estuvo escuchando cualquier otro mensaje. No, tiene que ser porque la persona ha escuchado la predicación del Evangelio de Cristo, ha creído en Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido el Espíritu de Cristo. Una persona que no cree en Cristo, su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario, no puede recibir el Espíritu de Cristo. Puede recibir cualquier otro espíritu menos el Espíritu de Cristo. Ahora vean ustedes cómo se recibe el Espíritu de Cristo. Primero, escuchando la predicación de la palabra, creyendo en el Evangelio, creyendo en su primera venida. El Evangelio revela el misterio de su primera venida. Su primera venida como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo y limpiándonos con su sangre así de todo pecado y dándonos su Espíritu Santo, al cual Él ha prometido. Y cuando creemos, entonces se convierte en una realidad en nuestras vidas lo que Él prometió hacer en y con nosotros. Y luego de nacer en la iglesia de Jesucristo, en el reino de Dios, perseveramos en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, sirviendo a Cristo todos los días de nuestra vida. Y Cristo escribe en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestro espíritu, sus leyes. Recuerden que en el nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, Dios escribiría en nuestros corazones sus leyes. Y Él nos daría un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y así, Él produciría ese nuevo nacimiento en nuestras vidas y escribiría en la tabla de nuestro corazón sus leyes divinas. Ahora podemos ver que estamos bajo un nuevo pacto en el cual Cristo está escribiendo sus leyes en nuestra alma, con su dedo, en nuestro corazón y en nuestra mente, para que nosotros, con y por amor divino, sirvamos a Cristo sin nadie obligarnos, sino de todo corazón y con amor divino. Teniendo libre albedrío, usamos el libre albedrío para servir a Cristo, para decir: yo amo a Cristo y lo recibo como mi Salvador y le serviré todos los días de mi vida. Y Cristo dice: y yo te resucitaré en el día postrero si mueres. Y si estás vivo, te transformaré en el día postrero cuando los muertos en Cristo sean resucitados. Esas son promesas para nosotros que vivimos en este tiempo. Ahora vean ustedes, si permanecemos vivos hasta que los muertos en Cristo resuciten, y estamos viendo en el día postrero, y vemos en el día postrero la segunda venida de Cristo, y
permanecemos vivos hasta que los muertos en Cristo resucitan, ¿qué pasará con nosotros? Seremos transformados. Y luego seremos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y todo esto es así porque nosotros estamos escuchando la voz de Dios, la voz de Jesucristo. Y ahora Cristo habló por medio de sus apóstoles y también habló por medio de sus ángeles y mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, porque toda revelación viene por medio del mensajero para cada edad. La voz de Cristo viene el mensajero, la revelación viene el mensajero, Cristo se identifica con el mensajero en cada edad y a él llega la revelación de Cristo y por medio de él se revela Cristo en su iglesia y le habla a sus hijos. Y el que tiene oídos para oír, escucha la voz de Cristo por medio del mensajero de la edad que le toca vivir. Y para este tiempo final, vean, Cristo dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahora es enviado el ángel de Jesucristo, el mensajero del día postrero, el mensajero de este tiempo final, el mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, es enviado con la revelación de Jesucristo de todas las cosas que han de suceder en este tiempo final. Él viene dando testimonio de todas estas cosas que Cristo le ha revelado para que las dé a conocer a su iglesia. Y los que tienen oídos para oír la voz de Cristo estarán escuchando la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero en este tiempo final. Porque el que es de Dios, la voz de Dios oye, dice Cristo. Y también dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Cristo ha estado pastoreando sus ovejas de edad en edad por medio del mensajero de cada edad. Y para el día postrero pastorea sus ovejas por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y al estar escuchando la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, estaremos escuchando así la voz de Dios para este día postrero. Amén. Y eso nos identificará como personas que tenemos oídos. ¿Oídos para qué? Para oír la voz de Dios en este tiempo final. Amén. Y ahora, los escogidos del día postrero. Dice Cristo en San Mateo capítulo 24, verso 31, que serán llamados y juntados con gran voz de trompeta. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Vean, sus escogidos en este tiempo final son llamados y juntados por el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino. Esa es la voz de Cristo en este tiempo final, hablando todas estas cosas que deben suceder pronto y así llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Y los escogidos de Dios, que son las ovejas de Cristo, en este tiempo final estarían como oyendo esa voz, la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así somos identificados como personas que tenemos oídos para oír la palabra de Dios, la voz de Dios. Son oídos que solo oyen la voz de Dios. Oídos que solo oyen la voz de Dios. Esos son los oídos de los escogidos de Dios de este tiempo final. Así como los escogidos de Dios de edades pasadas fueron los que tenían oídos que solo oyeron la voz de Dios. Y ahora el que tenga oídos para oír la voz de Dios, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo que dice a las iglesias lo dice por medio de su ángel mensajero en este tiempo final. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias por medio de su ángel mensajero en este tiempo final, de las cosas que deben suceder, para así ser preparados, para ser transformados en este tiempo final y llevados con Cristo a la cena
de las bodas del Cordero en el cielo. Para eso es que Él nos habla en este tiempo final, y los que tienen oídos, que solo oyen la voz de Dios, escuchan esa voz de Dios, la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero. Su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Cristo, el velo de carne de Jesucristo que Él en este tiempo final tendría para manifestarse a través de Él y revelarle a Él todas estas cosas que deben suceder pronto, y ungirlo, y por medio de Él hablarnos a todos nosotros en este tiempo final, para que así oigamos la voz de Dios, la voz de Cristo en este tiempo final, y obtengamos la revelación del rapto, que es la fe del rapto, la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora podemos ver para qué estamos nosotros aquí en la tierra en este tiempo final. Estamos para oír la voz de Dios en este tiempo final. ¿Por qué? Porque tenemos oídos que solo oyen la voz de Dios. ¿Y dónde están esas personas que tienen oídos que solo oyen la voz de Dios? Aquí estamos, una parte, y en diferentes lugares de la República Mexicana y de los diferentes países latinoamericanos y caribeños están los que tienen oídos que solo oyen la voz de Dios. La voz de Dios por medio de su ángel mensajero en este tiempo final, como los que tuvieron oídos para oír la voz de Dios en edades pasadas, los cuales escucharon la voz de Dios por medio del mensajero que Dios les envió en la edad en que ellos vivieron. Y esas personas que tienen oídos para oír la voz de Dios son los que reciben las bendiciones de Dios para el tiempo que les toca vivir, y luego también cuando resuciten en cuerpos eternos. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes dándoles testimonio de oídos que solo oyen la voz de Dios. Y esos oídos los tenemos nosotros. Personas con oídos para oír solo la voz de Dios. Que Dios siga hablándonos por medio de su ángel mensajero. Todas estas cosas deben suceder pronto, y nos aclare todas las demás cosas que todavía no hayamos comprendido, y nos revele las que todavía faltan de ser reveladas, y nos prepare con su revelación, y pronto estemos listos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Oídos que solo oyen la voz de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y los que a través de esta conferencia grabada en video han escuchado esta conferencia. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les guarde y les llene cada día más del conocimiento de su programa, y les abra las escrituras para poderlas comprender. Pasen todos muy buenas tardes, y dejo con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos ustedes, y a vuestro pastor también, y a los pastores que están aquí de otras congregaciones, y a las personas que están de otras congregaciones también, a todas las visitas. Que Dios les bendiga y les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para finalizar nuestra parte y tener así también algún cántico para nuestro Dios. Dios les bendiga. Amén. Y les guarde a todos. Amén.
hecho en la gradita.